Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a el canal de Audiolocos en Cuarentena. El día de hoy tendremos una presentación sobre otoscopia y manejo del cerumen con la audióloga Joana Ángel, quien nos va a acompañar nuevamente y quien es siempre bienvenida a nuestro canal. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Recuerden que la charla va a quedar en nuestro canal de YouTube, Audiolocos en Cuarentena, y que las preguntas las pueden realizar a través del chat para que nuestra expositora nos las responda. Joanita, buenas tardes. Hola Vivi, hola a todos, buenas tardes. Por ahí vi varias personas conectadas, me alegra verlos, me alegra leerlos ahora con los mensajes. Estábamos hablando un poquito, bueno, y a Vivi, gracias nuevamente por la invitación. Qué rico pues poder compartir con ustedes. Ya no estoy tan encerrada, le estaba contando a Viviana que retomé consulta el viernes atendiendo un pacientico de urgencias. Por ahí algunos estaban escuchándonos. Y no fue tan complejo porque fue solo un chiquitín. Hoy ya inicié consulta pues más en forma, atendí 12 usuarios con todas las pruebas audiológicas completas y pues obviamente acostumbrarnos a un proceso diferente. Si recuerdan la charla pasada habíamos hablado de esos paradigmas que tenemos en la valoración audiológica clínica y hoy comenzamos a ver que todos esos paradigmas ahora con nuestro COVID se van a hacer, se tienen que romper mucho más. En realidad la consulta se está demorando, pues el protocolo de secretaría dice que debemos atender un paciente cada hora para evitar eh, un sobreflujo de pacientes en la sala de espera y para que tengamos tiempo de hacer la limpieza del consultorio. Entonces hoy, por ejemplo, pues todos los equipos, pese a que están forrados con vinil pela, que la cabina pues está recubierta, igual pues Sandra, la persona que me ayuda en el consultorio, tuvo que hacer la limpieza de cada equipo, limpiar piso, pese a que también tenemos un tapete de esterilización o de limpieza de los zapatos del paciente a la entrada del consultorio, pero todo el protocolo implica pues obviamente que tardemos mucho más tiempo en lo que tenemos que hacer. Entonces esos 45 minutos se vuelven corticos para toda la asepsia y la desinfección del consultorio, pero es una nueva forma de vivir. Y hablábamos justamente también con Viviana ahora que va a ser complicado en el tema de costos, pues todos sabemos cuánto nos paga una EPS por una audiometría. Tenemos que tener tapabocas para el paciente, el gel antibacterial, muchos insumos que van a hacer que ese proceso obviamente suba los costos del consultorio, pero bueno, es una forma de enfrentarnos nueva a los procesos y de retomar la consulta. Entonces, para los que no han retomado aún, pues nada, hay que hacerlo sin miedo, pero obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, tanto para el paciente como para el auxiliar, como para ustedes. Y pues seguir apasionados por lo que nos gusta, que además es lo que nos tiene acá. Entonces vamos a hablar hoy, ya entrando en materia. Habíamos hablado la sesión pasada de los paradigmas de la valoración audiológica básica y entre eso estábamos hablando que esa valoración es un método científico y que debemos ser juiciosos y detallados en ese método científico. Y entonces, ya después de que habíamos hablado del planteamiento de la hipótesis diagnóstica, que habíamos hablado del, obviamente, ya habíamos recogido todos nuestros datos, planteamos la hipótesis diagnóstica y comenzamos a hacer la verificación. Y recuerden que hablábamos que la verificación es como un rompecabezas. Toda la valoración audiológica tiene que tener una piecita que encaja en la otra. Y la primer parte de la verificación, perdónenme, no me está pasando la pantalla, no me da la diapositiva siguiente. La primer parte de esa verificación, ok, ya lo logramos. La primer parte de esa es pues la otoscopia, esa primera exploración física que hacemos del paciente. Bueno, y cuando hablamos de otoscopia y cuando nos enfrentamos a hacer la otoscopia, quisiéramos como poder tener esa posibilidad de meternos ahí dentro de ese conducto y explorar muy, muy, muy finitamente lo que estaba pasando en ese oído,
y la idea es esa. La idea no es que sea algo que hacemos a la ligera, simplemente como para descartar algo y poder hacer la valoración audiológica, sino que la hagamos bien y la hagamos a conciencia. Tenemos poco tiempo, lo sabemos, pero tiene que ser una exploración completa. Entonces, recordando un poquitico, remontándonos a la historia, miren que mis amigas paisas que andan por ahí dirán que eso está charrísimo, pero más o menos era lo que veíamos hace muchos siglos cuando se hacía la otoscopia. Si ven en esta primera imagen, tenemos aquí como una especie de lupa y una vela encendida para que le diera luz al examinador. No sé si la alcanzan a observar ahí. Y aquí ya evoluciona un poquito más, ¿no? No solo es el tubito, sino ya tenemos una forma cónica con una lupa que hay acá, como un espejo más bien que refleja adentro y la luz de la vela para que el examinador, pues por aquí, pueda observar el oído de ese paciente. Por aquí ya empezamos a tener unos visos de la lupa con la que hacemos actualmente la otoscopia, con algo ya de luminosidad y con un punto como de visibilidad, por así llamarlo, para examinar a ese paciente. Acá ya, miren, en 1883 ya estábamos teniendo los primeros pasitos de la otoscopia neumática. Y ya si ustedes recuerdan un poco cuando hablábamos de imitancia acústica y retomamos un poco la historia de la imitancia acústica, ya se estaban haciendo también esas pruebas para mirar qué pasaba con esa presión en oído medio y esos intercambios que hacíamos entre nariz, oído y obviamente los efectos en la trompa de Eustaquio. Entonces, pues todo está muy de la mano. Aquí ya vamos pues obviamente avanzando un poco más hacia lo que es el otoscopio actual. ¿Mm? Miren aquí ya con una lupa, con un bombillo con una luz que nos permitía o que les permitía en ese entonces hacerlo, y ya una cantidad de conos de diferentes tamaños, conos metálicos que permiten examinar el oído del paciente. Y pues en lo que vamos ahora, un otoscopio recargable como el que usamos pues la mayoría, los otoscopios que están súper de moda, que sé que a todos los estudiantes les encanta con su colorcito. Y en lo que vamos ahora ya poder hacer la videotoscopia, poder conectar nuestro celular o nuestro computador a una cámara que nos permita hacer esa exploración y además evidenciarla, pero también hacérsela evidente al paciente, incluso a su acompañante. Acá hay una diferente que es como una camarita que se conecta al celular y nos permite pues hacer esa exploración y pues irla grabando y mostrándosela al usuario. Acá en el manejo del otoscopio, bueno, hay otros que tienen en su consultorio el otoscopio de pared, que pues obviamente nos da una visibilidad mayor, tiene un cono de luz mucho mejor a uno de los otoscopios pequeñitos. No estoy diciendo que los otoscopios pequeños sean malos. Yo a veces les digo cuando les veo a algunos estudiantes unos otoscopios por allí chiquitos que parece el otoscopio de Fisher Price, pero me refiero es a la importancia, cuando les hablo de esto, me refiero es a la importancia de tener un buen equipo. Somos fonoaudiólogos, somos especialistas en audiología y la otoscopia tiene que ser algo importante porque es el primer paso a esa valoración clínica que yo voy a hacer. Entonces, el ideal siempre es que tengamos un muy buen otoscopio con una muy buena luz que nos permita explorar todo lo que necesitamos ver dentro de ese conducto auditivo externo y dentro de esa membrana timpánica y que nos permita estar seguros qué es lo que estamos viendo. A veces, si yo sé qué les ha pasado cuando se está acabando la luz o cuando tenemos el otoscopio este chiquitico, a veces uno termina un poco perdido en lo que está viendo en esa otoscopia. Entonces, el ideal es que tengan un buen equipo, que hagan una inversión de un muy, muy buen otoscopio para que estén seguros de lo que están haciendo y lo que están evaluando en ese momento. Bueno. Cuando pensamos en otoscopia, como que uno tiene la sensación de coger ese espéculo y ponerlo de una vez dentro del conducto auditivo del paciente y explorar el tímpano, casi que como que a eso es a lo que nos llama la palabra otoscopia, llegar directo a la membrana timpánica. Pero recuerden que antes de eso tenemos que hacer muy juiciosos la exploración del pabellón auricular con todas sus partes. A veces uno dice, pero ¿en qué me cambia? Claro que me cambian muchas cosas, evidenciar qué está pasando con ese pabellón auricular.
¿Recuerdan uno de los casos de la sesión pasada que hablábamos que lo único diferente que tenía el paciente, porque casi ni siquiera refería a su pérdida de audición, sino que lo único diferente que nos refería el paciente era, o lo único diferente que evidenciábamos en el paciente más bien, era una oreja en pantalla, la oreja de su pérdida de audición. Entonces, recuerden que por formación embriológica, el oído externo y el oído medio vienen de arcos branquiales, de los mismos arcos branquiales, obviamente tienen allí una conexión importante y muchas patologías de oído externo que son pequeñitas pueden manifestarse también en patologías de oído medio. Entonces, importante esa exploración. ¿Qué vamos a ver en esa exploración del pabellón auricular? ¿Mm? Miren, podemos evidenciar obviamente traumas, golpes. Muchos pacientes han tenido algún golpe en pabellón auricular y uno cree que no pasó nada más, pero muy seguramente pudieron tener alguna afección en membrana timpánica o incluso cuando tienen una fractura de peñasco, a veces esa parte del pabellón también se lesiona y pues podemos indagar por ahí al paciente infecciones, neoplasias, obviamente las microtias, las macrotias, las agenesias, que esas sí no se nos escapan a la vista, ¿no? Eso sí se hace muy, muy evidente. Y generalmente cuando tenemos lesiones de pabellón auricular, como es algo tan evidente a la vista, si es grande como esto que estamos hablando, pues no se nos escapa, pero sí se nos olvidan a veces las chiquitas, esas fistulitas periauriculares que son diminutas, que uno dice, eh, si eso como que no es un huequito y la mamá o el paciente le dicen, ay, sí, doctora, y a mí eso todos los días me bota como agüita y me empieza a oler feo. Acuérdense que lo que estábamos hablando ahora de formación embriológica puede tener relación con alguna malformación también de cadena osicular. Los apéndices periauriculares que están ahí alrededor, hay unos chiquitos, hay grandes, y cuando comenzamos a indagar un poquito, que lo hablábamos en el caso de la sesión pasada que indagábamos con este paciente que solamente tenía su oreja en pantalla, pero nos empieza a contar que familiares de él tienen apéndices, que otros tienen fístulas y por allá un familiar lejano tenía una agenesia. Entonces, pues obviamente un gen ahí dominante en ese caso que hay que indagar y recuerden que todas las malformaciones de oído externo, o en su mayoría, tienen un gen dominante importante. Quemaduras, congelamiento, que nos suele pasar pues en nuestra población. Una vez atendí a un paciente como que vivía en un páramo y si tenía una coloración diferente, vivía dentro del páramo y era cuidador en el páramo, entonces tenía una coloración diferente de su pabellón auricular, pero pues no se veían lesiones más que la diferencia en color. Obviamente las lesiones en el lóbulo, que aparte pues ahora vemos una cantidad con todo ese tema de las expansiones y de los piercing, vemos a muchos de los pacientes con ese conducto auditivo, con ese pabellón auricular en expansión infectado, cuando se han puesto piercing haciendo pues unas infecciones ahí importantes en pabellón auricular, los tumores, lo que hablábamos ahora de las orejas en pantalla, esas orejas así levantaditas como estilo Dumbo, que también pueden avisarnos cositas. En la mayoría de pacientes, afortunadamente, yo diría que por ahí en un 90-95% esas orejas en pantalla, incluidas las mías, que también son en pantalla, no nos muestran una lesión como tal auditiva, pero hay que ponerle atención al tema, como lo hablábamos ahora, las implantaciones bajas, que tengan una oreja más abajo que la otra, que tenga una diferencia de asimetría. Cuando ustedes miran el pabellón auricular tiene una simetría con el ojo, como con el canto. Entonces, más o menos ahí, en esa posición, en esa medida, por así decirlo, tiene que estar ubicada esa oreja. Cuando tenemos una orejita muy, muy abajo, pues ya vemos que hay una implantación baja y a veces está acompañada de otras cosas. ¿Mm? Bueno, aquí pues como unos ejemplitos que se hacen evidentes. Miren aquí pues obviamente esto que hablábamos ahora que es súper evidente, estos apéndices que son ahí muy, muy claros en el recién nacido, aquí un trauma en ese pabellón auricular, miren por aquí una dermatitis importante que además está cursando como con una adenopatía, aquí vemos la inflamación ahí atrás del pabellón auricular, igual miren este ganglio acá grande abajo del pabellón. Entonces uno dice, ah, pues no,
como que no se relaciona mucho conmigo, ¿no? Yo le veo como el pabellón auricular bien, yo creo que adentro no hay nada, pero ojo, que por aquí pueden estar pasando cosas diferentes que son importantes y relevantes en el tema auditivo. Mm, Pues esta que sí es obviamente muy evidente. Aquí tenemos una dermatitis importante. Muchos pacientes hacen descamaciones, hacen dermatitis que terminan convirtiéndose por el mal manejo en otitis externas en muchos de los pacientes. Ellos están todo el tiempo, esos pacientes que tienen dermatitis, generalmente le dicen a uno, me rasca mucho el oído. De hecho, ese es uno de los motivos de consulta de ellos, el prurito óptico. Y se mete en el esfero, como ya lo sabemos, las llaves del carro, las llaves de la casa, el dedo, el aplicador, todo lo que ellos van encontrando, se lo van metiendo ahí en el conducto y eso termina muchos de esos usuarios en una otitis externa. Entonces, miren acá justo de lo que estamos hablando, ya una otitis ahí secretora, miren ya cómo está la descamación, cómo se encuentra la piel. Acá tenemos un hemangioma, que son cosas que obviamente no nos pueden pasar por alto cuando estamos haciendo la exploración física. Miren esto, una tuberculosis acá que ya tiene muy inflamado ese pabellón y ya está, pues miren en el punto en que se encuentra. Acá pues obviamente una masa súper importante, que pues obviamente el médico es quien tiene que determinar qué ocurre, pero no nos puede pasar por alto, que fui a ver al trabajador a la empresa y evidencio está más acá, pero pues no tiene nada que ver con lo que vine a hacer, no, hay que remitirlo al médico y obviamente es algo súper evidente. Bueno, ya terminando esta exploración de nuestro pabellón auricular, que es importante, nos adentramos un poquitico ya en lo que es la exploración física con la otoscopia. Esta es una definición literal que tenemos en el protocolo de exploración física de otoscopia y manejo de cerumen en las guías clínicas que tenemos en la Asociación Colombiana de Audiología, las cuales estamos eh, actualizando. A su audio nos invitó a varios profesionales a hacer actualización. Esperamos entre poco poderles dar ya como la última actualización de estos protocolos. Literal es un procedimiento de primer nivel, que lo hacemos muchos profesionales, con el que evaluamos el estado de ese conducto auditivo externo y de la membrana timpánica mediante ese elemento, pues, que es el otoscopio. ¿Qué objetivo tenemos? Descartar o confirmar diferentes patologías propias del oído externo y pues su entrada hacia la parte media del oído ya cuando estamos ahí pues, entre membrana timpánica y oído medio. ¿Mm? Bueno, consiste en esa exploración del conducto auditivo externo por medio del instrumento que dispone de una luz importante y de una lupa. Ojo, también en esto es importante, sean cuidadosos con el cambio de la lupa. A veces uno le deja al otoscopio esa lupa años y la lupa ya está opaca, ya está rayada, entonces no nos deja ver con claridad y hacer una otoscopia segura, una buena lupa de aumento con el fin de observar tanto el conducto como la membrana timpánica. Es un procedimiento sencillo y es ideal porque pues es la primera exploración que tenemos de ese oído, no le duele al paciente. Recordemos que el conducto auditivo externo tiene 3 porciones, 2 porciones cartilaginosas y una porción ósea. Ahí es importante cuando hacemos la selección del espéculo, que no sea un espéculo muy largo, porque cuando llegamos a tocar el tercio óseo es que el paciente comienza a tener dolor. De resto, la otoscopia no tiene por qué doler ni por qué molestar, a no ser de que estemos ya en presencia de una patología, como una otitis externa, que a la tracción del pabellón obviamente le duele mucho al paciente. De hecho, si lo recuerdan, pues es una de las formas en las que hacemos el diagnóstico diferencial. Sabemos que el paciente viene con dolor de oído, con molestia, y a la otoscopia, si es un paciente que tiene dolor a la tracción, podemos pensar que es una otitis externa, pero por el contrario, si es un paciente que hace dolor cuando lo pongo a hacer valsalva o cuando pasa saliva o cuando se suena, pues ya estoy pensando en algo que relaciona el oído, eh, el oído medio, nasofaringe y trompa de Eustaquio con el oído medio y por eso pues la causa del dolor. Entonces nos ayuda ahí como en ese diagnóstico diferencial. Es obviamente ambulatoria
y permite diagnosticar y hacer el seguimiento a diferentes patologías. Y acá hay una cosa importante que creo que pues lo hemos hablado mucho y lo conocemos mucho todos, y es que tenemos que ser súper cautelosos en el tema diagnóstico. Recuerden que nuestro deber ser, nuestro quehacer, es el diagnóstico de la deficiencia auditiva, más no de la patología auditiva. Entonces, pues yo puedo saber muchísimo, puedo ser un genio en la otoscopia, pero yo no puedo poner en una otoscopia que encontré un osteoma o que encontré un glomus o que encontré un hemangioma, porque nosotros no diagnosticamos patologías de oído, que esto quiero que no se nos olvide para que no cometamos errores, para que no tengamos dificultades con los demás profesionales, obviamente que sí lo hacen, con los otorrinos, los otólogos, pues los médicos que diagnostican patologías de oído, ya a veces pues generamos problemas y herimos susceptibilidades. Por ahí sé que hay algunos médicos conectados con nosotros. Ya no sé si hay otorrinos, pero a algunos otorrinos les molesta y quienes trabajan con ellos saben que a veces les molesta que nos metamos un poco en su campo y que demos un diagnóstico que podría ser impreciso. Entonces, siempre recordar eso, que nosotros diagnosticamos deficiencia auditiva más no patología. Y entonces ese es nuestro objetivo principal cuando hacemos la otoscopia en audiología. Vamos a descartar o confirmar las diferentes patologías que son propias del oído externo, pero no para diagnosticarlas como tal, como patologías de oído, sino para correlacionarlas en el proceso diagnóstico de la deficiencia auditiva. En mi cabeza yo tengo que tener clarísimo, como lo hablábamos la vez pasada, que es un glomus timpánico, ¿cierto? Y qué voy a encontrar con ese glomus cuando comienzo a hacer la valoración audiológica. Pero, ¿para qué me sirve saber que es un glomus timpánico? Para esa correlación de la deficiencia auditiva, más no para diagnosticar un glomus. Lo otro importante es que acá decidimos cuando hacemos la otoscopia si es factible o no la realización de los procedimientos audiológicos que vamos a realizar. Llámese la valoración audiológica clínica, las pruebas electrofisiológicas, la toma de impresión para protectores auditivos, la toma de impresión para moldes de audífonos, todo lo que se requiere en audiología necesita siempre una otoscopia previa. Ah, que el paciente solo vino a control de audífonos y usted, y el paciente porque le consultó, ah, no, porque el audífono le pita mucho, pero eso yo le bajé en agudos y ya listo. Y el audífono siguió pitando. Usted le hizo otoscopia para estar seguro que no era un tapón de cera y que ese feedback se estaba generando era por un tapón de cera y no por un problema del audífono. Entonces, así el paciente vaya a lo más mínimo, ese es el procedimiento inicial para todo lo que hagamos en audiología. ¿Quiénes la realizan? Pues obviamente muchos profesionales de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos en sus diferentes especialidades. El ginecólogo, por ejemplo, ya no creo que haga muchas otoscopias, pero obviamente los que tienen que ver con cabeza y cuello, pediatría, pues obviamente son ellos los que están ahí en el proceso. Las enfermeras, porque recuerden que hay muchas enfermeras que están en los procesos de limpieza de oído. Ahora vamos a hablar un poquitico de eso, que sabemos que no es el ideal, pero pues ocurre en nuestro sistema de salud. Y también las auxiliares de enfermería hacen limpieza de oído, entonces ellas pues también en muchos pacientes necesitan hacer otoscopia. Y pues Joanita, obviamente, señora, uy, sonó re feo. Liz nos dice que es importante recordar que también hasta en los controles de implante coclear es importante la otoscopia porque en ocasiones hay evidentemente, infecciones que amenazan la integridad del implante. evidentemente, sí. Y mira que es importante en los implantes, no solo esa otoscopia que estábamos hablando, sino siempre para quienes trabajamos con pacientes con implante, así vayan, nosotros no programamos implante, pero van a una medición de ganancia, van a una revisión porque se les dañó el procesador. Siempre hacer esa exploración que hablamos del pabellón auricular, mirar cómo está la colocación del implante, mirar cómo está la acomodación, lo mismo en los implantes de oído medio, mirar cómo está ese colgajo, cómo está la piel. Miren que eso es parte de nuestro trabajo cuando estamos viendo el paciente con amplificación auditiva. ¿Mm?
qué está pasando con el colgajo, si la piel está con resequedad, con descamación, si está infectada. Ustedes saben que muchos pacientes con implantes de oído medio que tienen obviamente el anclaje ahí, tienen a veces muchas dificultades de dermatitis de piel por la zona donde está ubicado ese anclaje. Entonces, importante ahí, que creo que ya pues también hablábamos de implantes de oído medio aquí en Audiólogos en Cuarentena, pero importante recordar que eso hace parte de esa exploración física de la otoscopia y de ese pabellón auricular y todo lo que con eso, pues obviamente conlleva la revisión de los implantes. Sí, Milis, gracias. Bueno, listo. En cuanto a las indicaciones clínicas, pues como lo estamos hablando, está indicado en todos los pacientes. Es que no hay ni un paciente que nos falte de otoscopia. Es un requisito, obviamente, para la realización de todos los procedimientos audiológicos, las diagnósticas, las pruebas de tamizaje auditivo. Estoy haciendo un programa de manejo de conservación auditiva, bien sea en una empresa o bien sea en un colegio, pues necesito mirar cómo está el oído del paciente para la toma de impresión, como lo hablamos ahora, bien sea para moldes o para protectorcitos auditivos. Ojo con eso, es importante. El otro día estábamos en la clase de especialización en audiología, estábamos justo en clase de otoscopia y entonces en la parte práctica empezamos a hacer nosotros otoscopia entre todos. Me llamó un estudiante, me dijo, profe, mira, es que yo le veo algo como raro a una de las compañeras en el oído. Me acerqué a verla y pues se le había quedado una gran cantidad, miren, ni siquiera era poquito, del material de impresión dentro del oído. Yo le pregunté, ¿cuándo te tomaron impresiones? Entonces ella trabaja, hace obviamente programas de promoción de salud auditiva, fueron a hacerles protectores auditivos y pues ella como obviamente buena fonoaudióloga y especialista en formación, pues fue la primera que puso su oído, era una práctica de otra universidad y venían pues a hacer como tomas de impresiones y pues oh sorpresa que le han dejado la impresión, gran parte de la impresión, muy seguramente se partió y se quedó un pedazo importante allá. Entonces, ahí es importantísimo que la otoscopia no solo sea en el momento en que yo voy a tomar la impresión, en el momento previo, sino como forma de corroborar que mi oído, después de haber tomado esas impresiones, quedó perfecto. Igual ahora lo vamos a ver en el manejo de cerumen, que no quedó material adentro, que no se me rompió. Igual uno se da cuenta si pone autoblock. Bueno, eso es tema para otra conferencia, pero obviamente tenemos que ser cuidadosos en haber puesto un autoblock que es, en haberle dado la consistencia a la toma de impresión que es, para no partir esas impresiones y dejar material allá. Entonces, pues ser cuidadosos. Y esto ocurre mucho cuando se hacen programas de promoción y prevención en salud auditiva. Entonces, les hago protectores a 200 personas y no soy cuidadoso a veces en hacer otoscopia. Ojo, no, no puede pasar. Otoscopia inicial y otoscopia posterior y ojalá tuviéramos una planilla de control riesgo para asegurarnos de que el paciente después de la toma de impresión hubiera quedado perfecta. Y ojalá tuviéramos un videotoscopio para mostrarle al paciente, yo sé que es complicado, pero para mostrarle al paciente la integridad de su tímpano y de su conducto auditivo externo después de haber realizado ese procedimiento. En mediciones de oído real y pues obviamente en todas las pruebas electrofisiológicas, que aquí pues más de uno de ustedes es experto en todas las pruebas obviamente de electrofisiología y saben que necesitan tener la otoscopia como base. El otro día lo hablaba precisamente Liz en su presentación que hizo de vértigo, de la importancia de la otoscopia y de la importancia de tener las pruebas audiológicas clínicas a la mano siempre. Ella decía, hay pacientes que nos llegan sin ni siquiera una audiometría para hacerles pruebas electrofisiológicas, para hacer las pruebas de vértigo, digamos que las sencillas, entre comillas, en el consultorio y ni siquiera sabemos cómo está la audición de ese paciente. Entonces tiene que ser una correlación importante en todo lo que hacemos. Bueno, ay, perdón. En cuanto a la técnica del examen, miren, no nos vamos a demorar en lo que hablábamos la vez pasada. Tenemos
entre 20 y 30 minutos en algunos casos para hacer valoración audiológica completa, pero pues tenemos que ser hábiles en el proceso, explicarle al paciente en qué consiste el examen muy rápidamente mientras voy sentando y organizando al paciente. De una vez le voy diciendo que le voy a mirar su oído, que no le va a doler, que no le va a molestar, que por favor se quede muy quieto, pero yo tengo que tomar el control en ese proceso de examinar al paciente. Entonces, sentarlo en una silla que sea cómoda, idealmente que tenga espaldar. He visto que en muchos consultorios tenemos esta banquita que es sin espaldar y que a veces se mueve, que el asiento gira o que tiene rueditas. Sugerencia, no hagan lotoscopia ahí. Y en niños, obviamente menos, porque el paciente se puede mover muy fácil y podemos maltratarlo, lesionarlo. Hay pacientes, lo que hablábamos hace un momento, la otoscopia no duele, a no ser, pues, como lo hablábamos, sea por una otitis o porque cogimos un espéculo larguísimo y tocamos la porción ósea. Pero hay pacientes que uno ni siquiera los ha tocado, que son muy sensibles en sus oídos, apenas uno va a hacer la tracción, el paciente ya está brincando. Entonces, pedirle el favor que se quede quieto, que la espalda siempre esté recta y siempre idealmente recargado sobre el espaldar de la silla, con la cabeza también pues derecha, pero obviamente nosotros vamos a posicionar la cabeza con nuestras manos, voltear un poquitico la cabeza y girarla para que podamos observar pues con libertad todo esto que estábamos hablando hace un momento. Establecemos un apoyo manual que es importante, hay que cogerle la cabeza del paciente. Miren, si el paciente quiere mover la cabeza, si tienen el chiquito que les hace pataleta, por más de que ustedes hagan apoyo manual, van a perderlo, porque obviamente sus dedos no son más fuertes que un movimiento de giro cefálico, pero sí es una forma como decirle al paciente, yo tengo el control sobre su cabeza y yo soy el examinador en este momento. Entonces, el ideal es que podamos hacer apoyo de nuestra mano sobre la cabeza del paciente. A veces dejamos la mano libre, solamente traccionamos el pabellón y la mano y no le hacemos como ese posicionamiento y coger la cabeza del paciente. Sugerencia, cojamos la cabeza del paciente para que él sienta que tenemos el control. Y pues lo que estamos hablando, evitar lesionarlos y gira la cabeza fuertemente. Lo que hablábamos hace un momentico, hacer esa palpación y observación detallada del pabellón, pues obviamente decidir qué espéculo voy a utilizar. Recuerden que por protocolo de Secretaría de Salud, el ideal es que los espéculos o los conos, como lo llaman en algunos lugares, sea desechable. ¿Mm? Ah, no, que yo lo tengo desechable o que lo uso tantos pacientes y lo descontamino. Bueno, que la técnica o la política de uso, reuso de estos conos, ustedes la tengan bien definida y bien clarita, que sus bolsas estén marcadas, que se haya hecho el proceso de desinfección que tengan que hacer. Y si ustedes dicen, ah, no, es que yo los voto, pues les cuento que la secretaría les dice, ah, bueno, si usted los vota, atiende 20 pacientes al día, 5 a la semana son 100, por 4 semanas son 400. Muéstreme su factura detallada del pago de 400 espéculos mensuales, porque es la forma de evidenciar que sí efectivamente estamos haciendo cambio del espéculo en cada paciente. Entonces, pues hay que ser cuidadosos en eso y en este momento con todo pues lo que estamos viviendo de la emergencia sanitaria, pues con mayor razón. Bueno, ya hablábamos de sujetar el otoscopio y comenzar la tracción de ese pabellón. Ah, bueno, realizar la inspección visual, ¿no? Si tenemos el otoscopio en la mano, siempre prueben la fuente de luz sobre su mano, enciendan el otoscopio y asegúrense que tienen una buena fuente de luz. A veces las pilas están bajitas o se nos olvidó, los que tenemos otoscopio recargable, se nos olvidó recargarlo, o los que tienen otoscopio de pared a veces no está conectado, a veces el bombillo está bajito, son muchas cosas. Entonces, no solo con el otoscopio, sino con todos los equipos. Recuerden que antes de iniciar la consulta se debe hacer una verificación de todos sus equipos para no tener fallas en el proceso. Y pues obviamente poner esa luz sobre la mano para estar seguros del funcionamiento de esa luz del otoscopio. Traccionar el pabellón auricular. Recordemos que en el adulto traccionamos hacia arriba y hacia atrás y en los niños hacia abajo y hacia atrás. Y registrar los resultados en la historia clínica. ¿Qué registramos? En muchos sitios hay protocolos y les dicen hasta dónde pueden ir con la otoscopia.
las personas que son independientes, que tienen su propio protocolo y de acuerdo a dónde se mueven y con qué EPS trabajan y con qué otorrino, saben hasta dónde ir. En mi caso, mi otoscopia es normal o anormal, salvo que vea cosas que sean muy evidentes, ¿no? Una perforación de membrana timpánica de un 90%, pues eso es algo muy evidente y lo puedo poner. Un tubo de ventilación, pues estoy evidenciando el tubo de ventilación, que además cuando haga mi imitancia acústica clínicamente me va a dar una respuesta en volumen físico del canal, igual que la perforación de membrana timpánica, entonces tiene una relación directa con eso clínico que yo estoy haciendo en mi proceso. Pero lo que hablábamos hace un momento, yo no voy a poner en mi otoscopia que encontré un glomus timpánico, un glomus yugular, o que el paciente tiene el síndrome de Ramsenhund o una neuritis herpética, porque no es mi competencia. ¿Mm? Entonces, a veces para estar más tranquilos podemos poner normal o anormal, para no, obviamente, meternos en campos que no nos competen. Bueno, ahí está un poquito lo que estábamos hablando. El ideal es que la paciente esté recargada, traccionar, mover la cabeza, posicionar la cabeza del paciente, la tracción del pabellón. Si se dan cuenta, ya tiene apoyados los dedos sobre la cabeza del paciente. Yo los suelo poner estirados, no doblados, sino estiraditos, porque siento que tengo mayor control de la cabeza y evito más el cefalogiro del paciente. ¿Mm? Ahí tomo el otoscopio, miren que ella con la otra mano también está apoyando sobre la cara de la paciente su mano y ya pues obviamente iniciamos la exploración. Tenemos que hacer esa exploración moviendo el otoscopio hacia todo lado. No se queden como que entré y miré, ahí hay un tapón de cera y resulta que era un pedacito chiquitico de cera que estaba ahí justo donde me daba el espéculo, pero como no moví el otoscopio en las diferentes posiciones, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, pues no evidencié qué estaba pasando en el resto del otoscopio, sino que me quedé con el pedacito de cera que vi inicialmente. ¿Mm? Entonces, mírenlo, ahí estamos como evidenciando ese paso a paso. ¿Qué esperamos? Entonces, obviamente lo que buscamos es confirmar el estado de ese conducto auditivo externo y qué pasa con esa membrana timpánica para la realización de nuestros procedimientos audiológicos. Bueno, y en el caso de los médicos que están por aquí en el chat, pues obviamente en ellos sí para su proceso diagnóstico y pues obviamente su tratamiento de acuerdo a lo que ven. ¿Qué vemos? Cerumen abundante o tapones de cera, cuerpo extraño, forúnculos, descamación, hongos, malformaciones congénitas de todo tipo, como ya lo hablamos, conductos muy estrechos, muy estenosados, malformaciones ahí, esas carnosidades o masas de cartílago que se van formando, osteomas, hemangiomas, neoplasias, formaciones óseas que se dan ahí en el conducto, también en el pabellón. Y ya comenzamos la exploración de la membrana timpánica, ¿cierto? Miramos qué pasó en ese pabellón, miramos qué pasó en ese conducto y eso que tanto esperábamos desde que comenzamos a hacer la otoscopia, mirar la membrana timpánica. Entonces, ¿qué voy a mirar en esa membrana timpánica? Lo primero que veo, y generalmente todos nos ubicamos, es evidenciando el cono luminoso, ¿cierto? Uno dice, ah, ahí está el ombligo, el cono luminoso y la inserción del mango del martillo. Eso como que es lo que esperamos ver siempre cuando estamos haciendo la otoscopia, porque además es lo que nos ubica en lo que está pasando con esa membrana timpánica. Entonces, recuerden en cuanto a la posición que la membrana timpánica es oblicua en relación con el conducto auditivo externo, ¿no? Y que aparte de eso, el tímpano es cónico y cóncavo, entonces uno lo ve como un conito que levemente va hacia afuera. ¿Por qué es importante que recordemos esto? Porque de acuerdo a esa posición podemos saber qué está pasando con ese tímpano. Si esa conicidad que es de la que estamos hablando y ese cóncavo ligero, suave que tiene, se pronuncia mucho, entonces ya no se ve el conito, sino se ve una bomba, ahí es cuando decimos o cuando evidenciamos que un tímpano está abombado. Es ese tímpano gordo y como inflado que vemos y generalmente se relaciona con patologías de oído medio, con otitis media que hacen obviamente que ese líquido
comience a bombarnos la membrana timpánica y en algunos pacientes, pues obviamente perfore la membrana timpánica y nos dé una otitis con efusión. Pero en otros casos, lo que vemos es que hay una retracción de esa membrana timpánica. Y entonces es a veces en esos pacientes que decimos, ay, ¿cómo se ve de perfecta la delimitación del martillo? Es que se ve blanquita perfecta. Cuando miramos bien, se perdió también el cono luminoso. ¿Por qué? Porque ya estamos ante un tímpano que está patológico. Entonces, lo que debemos ver normalmente es ese conito, como les digo, cóncavo, ligeramente salido hacia afuera, pero no gordo, ni tampoco retraído. Ninguna de esas, ninguno de esos dos extremos. En cuanto a la vascularización, pues obviamente no esperamos que sea un tímpano lleno de venitas, de veticas rojas, como si el tímpano estuviera a punto de sangrar, sino un tímpano limpio. ¿Mm? Entonces, cuando vemos un tímpano que está demasiado enrojecido, que tiene una vascularización muy, muy alta, uno ya sabe que está generalmente ante alguna patología de oído medio. Sabemos que en la mayoría de los casos, pues obviamente una otitis media. Pero también le miramos el color. Ojo que a veces siempre decimos, ay, ¿cómo está de blanquito el tímpano? El tímpano no es blanquito, el tímpano es más bien grisáceo, es como un gris aperlado, por eso nos parece tan bonito ese blanquito, pero en realidad el color normal de la membrana timpánica es un gris aperlado. Cuando ese gris aperlado se vuelve muy ámbar, se vuelve muy blanquito, ahí comenzamos a ver que el paciente está con una otitis en inicio, una otitis que está comenzando. Cuando tenemos un tímpano muy azuloso, o sea, ese grisecito aperlado ya se fue para el otro extremo, que es un gris muy, muy, muy azuloso, ahí podríamos pensar en un hemotímpano. En quienes frecuenten un hemotímpano, para los que trabajan con ejército, con fuerzas militares, pues en ellos obviamente que están expuestos a granada, los que trabajan policía, ejército, que ven que el paciente estuvo hace poco en una toma o explotó una granada, una bomba, en ellos es muy evidente esa coloración azulosa y ese tímpano con sangre en la parte de atrás. Obviamente muchos de ellos hacen perforaciones de membrana timpánica y a veces vemos la perforación en uno de los cuadrantes, pero el hemotímpano en otro cuadrante diferente. Cuando está muy, muy blanca, no ámbar como hablábamos ahora, sino ya muy, muy blanca, pero aparte ya perdió totalmente ese cono luminoso y se ve totalmente opaca esa membrana timpánica, ahí ya sabemos que ese paciente ha sufrido esas otitis con secreción de esas otitis purulentas y en muchos de ellos, acuérdense que ya comenzamos a ver esas placas escleróticas, esas placas blanquecinas y indagamos ya un poco y sabemos que han hecho otitis a repetición. Muchos usuarios, miren, ustedes van a tener adultos mayores que les preguntamos los antecedentes otológicos y no se acuerdan que hayan tenido una otitis. Ah, sí, por ahí me dolió el oído cuando estaba niño, pero pues estadísticamente, en promedio, más del 90% de la población, estoy hablando población en general, ha sufrido al menos una vez en su vida de otitis. ¿Mm? Obviamente, ¿en qué cambia el pronóstico de ese paciente? En la intervención temprana, en que fue solamente una otitis y no otitis recurrentes que terminan, pues obviamente, en colesteatomas y este tipo de patologías de oído medio complejas. Entonces, eso es lo que miramos en posición, vascularización y coloración. Eso es lo que nos hace saber cómo está esa membrana timpánica. En cuanto a movilidad, quienes cuentan con la pera para hacer la otoscopia neumática, pues lo que hacen es insuflar obviamente aire y mirar la movilidad. Pero los que no tienen la perita para otoscopia y los que han estado en clase conmigo, hemos hecho el experimento de hacer la maniobra de Valsalva. ¿Para qué nos sirve hacer esa otoscopia neumática? A veces tenemos dudas, o los médicos que no tienen de pronto a la mano también un impedanciómetro, quienes solamente van a hacer una audiometría y ven como un huequito chiquito en el tímpano y no tenemos la seguridad si es o no una perforación de membrana timpánica y le pido al paciente que haga Valsalva y yo tengo una buena movilidad de esa membrana timpánica, pues ahí tengo la tranquilidad de que no está perforado el tímpano. Pero si yo veo que la membrana se queda quieta,
no se mueve, pues obviamente es porque hay escape de aire y ese tímpano está perforado. Y lo otro es para, con el tema de oído medio, para mirar si hay una disfunción o un problema de oído medio, si no tengo movilidad o si el paciente presenta un dolor importante cuando estoy haciendo la otoscopia neumática, pues sé que hay algo más ahí en el oído medio, que pues obviamente nosotros en audiología lo confirmamos a través de la imitancia acústica. La inserción del mango del martillo que hablábamos ahora, pues obviamente que la vemos ahí eh, como pegadita al ombligo y como rodeada obviamente del anillo, que eso es lo que nos permite, como hablábamos hace un momento, sentir como esa normalidad, ¿no? Ah, logré ver la inserción del martillo, logré ver el anillo, logré ver el ombligo y diagonal tengo mi cono luminoso, entonces siento que estoy ante una buena otoscopia o por el contrario, con todos los signos que acabamos de ver de la otoscopia, pues estoy ante una otoscopia que es patológica. ¿Mm? Entonces miren que ahí estamos viendo todo eso de lo que hablamos. Aquí tenemos nuestro conito luminoso. No, no se ve muy evidente ahí. Aquí tenemos la inserción del mango del martillo. Aquí tenemos, miren, nuestro anillito. Nuestro ombligo. Y por aquí arribita, eso no siempre alcanzamos a verlo, la rama larga del yunque, los pliegues tímpano maleolares, anterior y posterior. A veces alcanzamos a ver la apófisis, pero generalmente lo que vemos es eso que estamos hablando, nuestro cono, la inserción, obviamente el ombligo y obviamente ese anillo que queremos ver. Listo. Y entonces, cuando hacemos como ese análisis de la membrana timpánica, recuerden que hacemos una división en 4 cuadrantes. Esa división obviamente la tenemos nosotros pues ahí en la cabeza. Y miren que esa división de la membrana timpánica va justo por la inserción. Ese es como el eje para hacer esa división de la membrana timpánica y tenemos un cuadrante anteroinferior, posterior inferior, el antero superior y el póstero superior. Arriba, abajo, anterior y posterior. Y en cada uno de esos cuadrantes evidenciamos algo. Entonces, por aquí, obviamente está la pars flácida, por aquí está el cuerpo del martillo, si lo acabamos de ver. Acá está la inserción del mango del martillo, la pars tensa y el ombligo. Son los cuadrantes y así es como ubicamos las partes de esa membrana timpánica. Bueno, aquí está una membrana bonita, una membrana timpánica normal. Miren que el color es como lo hablábamos hace un ratico, el grisáceo aperladito. Acá tenemos el cono luminoso, tenemos nuestro anillo dándole toda la vueltica. Aquí tenemos nuestra inserción, tenemos la apófisis y tenemos el ombligo. Una membrana timpánica bonita, por acá hay un poquito de vascularización, pero nada patológico. Eso es lo que quisiéramos ver todos los días en la consulta. Aquí la vemos obviamente desde otra vista, lo mismo, nuestro cono luminoso, nuestro anillo, la inserción, clarita, miren, que acá se puede ver un poquitico, esa parte del yunque, y miren aquí la apófisis del martillo. Es una membrana bonita. Con la otoscopia podemos saber si es viendo ese cono luminoso y viendo la posición que tiene, podemos saber si es una membrana timpánica del oído derecho o del oído izquierdo, de acuerdo a la posición que tiene ese cono luminoso. Entonces, miren, acá tenemos una membrana timpánica y pues de acuerdo a la inserción, obviamente, de ese martillo, una membrana timpánica derecha, una membrana timpánica izquierda. Bueno, ¿qué vemos ya cuando comenzamos a evidenciar algo patológico en ese oído?
Obviamente, si tenemos una perforación de membrana timpánica, podemos evidenciar tubos de ventilación, podemos evidenciar una membrana esclerosada, con placas, con cicatrización. Podemos evidenciar esas membranas monoméricas, como que uno ve la membranita y detrás ve otra membrana, que generalmente son esos pacientes que han tenido otitis a repetición y hacen cicatrización y tienen una membrana, como que una membrana se restaura detrás de la otra. Pues esto es lo que evidenciamos. ¿Qué evidenciamos? Pues unos tapones de cera horrorosos, este un poquito más fresquito por la hidratación que tiene, este un tapón seco. Acá pues, sobre todo para los que viven en clima cálido, que uno cree que no es frecuente, pero sí, un bichito ahí impactado contra la membrana timpánica. De hecho, hay pacientes que le cuentan a uno, doctor, es que tuve un nacido en el oído. Y uno como que no lo cree, pero sí, se pone la larva en el oído y se reproduce el bicho después de que se han quedado los huevos allá adentro, se reproduce el bichito, el insecto ahí dentro del oído del paciente. Para los que estamos en clima, acá en Bogotá, no lo solemos verlo, pero para los que están en clima cálido, sí, muchas veces sé que lo han evidenciado. Bueno, vamos a hacer taller, Vivi, para que vayamos como Listo, ahí en el listo. chat, Vivi, que te vayan contando qué evidencian con todo eso que hablamos, qué creen que tiene esta membrana timpánica. Su coloración obviamente ya se tornó, está ¿Cuál? totalmente ¿Esa es la misma? vascularizada. Entonces, ¿qué creen que está ocurriendo con este paciente? ¿Cuál de las cuatro, Joanita? Son estadios diferentes, pero la patología es la misma. Ah, es el mismo, ok. Mm. Bueno, bueno. Ninguno me ha respondido nada todavía. Ah, no, ninguno ha respondido nada. Ah, bueno. Harold dice que es una otitis media aguda. Sí, señor. Ujú. Sí, entonces miren que son diferentes estadios. Pero acá, miren que ya está totalmente vascularizado. Por acá la tenemos abombada, pero por aquí sí se dan cuenta que ya está mucho más evidente esa inserción, entonces ya está retraída. Una otitis media aguda. Listo. Bien, 10 puntos para Harold. 10, Harold. Eso es porque estuvo en clase conmigo. Mentiras, es porque es muy pilo. Ahí Ay, esta se te nos salió. escapó. Me salió el letrero, pero bueno, miren. Esto es ya cuando están esas membranas timpánicas después de otitis en estadios avanzados que comienzan a causar inflamación. ¿Se acuerdan que hablábamos o que veíamos cuando hacíamos toda la fisiopatología del oído medio, que se formaban como bulas, que se formaban como burbujas en el oído? Y uno cree que no es frecuente, pero sí, la famosa meningitis bulosa, que obviamente pues causa mucho dolor y mucha Dolor. molestia en el paciente. Así es. ¡Ay, no! No, pero esta sí está muy fácil. Sí. Listo, entonces, ¿qué tenemos ahí? La perforación. La mega perforación, ¿no? Acá tenemos una perforación chiquitica Y y además hay pues plaquitas obviamente, de meningoesclerosis. sí, aquí las placas de viringoesclerosis, pero miren que esta, si se dan cuenta, esta es una perforación de membrana timpánica vieja. ¿Mm? Es una perforación que debe llevar mucho tiempo, ya la membrana no está vascularizada, es un paciente que ya ha tenido perforaciones previas porque aquí ya está cicatrizado, pero esta sí es una perforación de una otitis reciente. Entonces, miren, es pequeñita, no es, bueno, pequeñita entre comillas, pero si ustedes se dan cuenta, esta membrana timpánica está totalmente vascularizada. Es una membrana que está con un oído medio que estuvo en un episodio muy seguramente de una otitis con efusión y el oído está muy vascularizado. Joanita, por aquí nos están preguntando cuál es la diferencia entre meningoesclerosis y tímpanoesclerosis. No es la misma,
Pues lo que yo he leído y revisado en literatura, algunos autores la llaman miringoesclerosis, otros la llaman timpanoesclerosis, otros la llaman placas escleróticas, pero es esa formación de placas en la membrana timpánica posterior a perforaciones. Y también, pues obviamente a veces uno las ve como en esos tímpanos viejitos, ¿no? En los tímpanos de adulto mayor, que además en la timpanometría se evidencian con timpanogramas AS. Pues uno sabe que ese abuelito no tiene una otoesclerosis, porque tiene su hipoacusia neurosensorial, porque está con una presbiacusia, porque al hacer la otoscopia uno ve el tímpano envejecido, porque nos da respuesta de uno que otro reflejo según el grado de pérdida de audición, pero uno sí ve una membrana timpánica viejita, entonces uno sabe que es una timpanoesclerosis, esas membranas timpánicas que ya son más oscuras, que han perdido ese color aperlado del que estamos hablando. Entonces son unas membranas envejecidas que a veces suelen estar incluso un poquitico retraídas y ya viejitas. Entonces ese es un oído, un oído ¿con qué? Con una timpanoesclerosis. Y uno indaga en el paciente, tal vez haya tenido sus otitis, pero no nada recurrente, sino que ya es un proceso propio del envejecimiento de la membrana timpánica. Ok. Bueno, ¿qué me dicen de esta? ¿Esas son monoméricas? Uh-uh. Están preguntando que si puede existir una audición dentro de parámetros normales teniendo una perforación timpánica. Bueno, dependiendo eh, el grado de perforación. Hay perforaciones timpánicas que son muy, muy pequeñitas y dependiendo también el cuadrante donde esté la perforación. Las que son muy, muy chiquititas y que no están tan cercanas a las inserciones, no suelen a veces causarnos pérdida de audición grande más que un gapcito. Pero si ya tengo una perforación de membrana timpánica grande, evidente, un 40, 30, 40%, pues obviamente voy a tener una pérdida de audición de tipo conductivo importante. Ahí, pues obviamente hay que ver los antecedentes del paciente, la causa de la perforación de membrana timpánica, si fue una otitis, si fue de pronto un trauma acústico, como estamos hablando de los militares, la explosión de una granada que lo dejó con perforación, con hemotímpano, pero aparte con un trauma en frecuencias agudas, una lesión en frecuencias agudas, entonces estaríamos ahí hablando de una hipoacusia de tipo mixto. Pero dependiendo pues como la etiología de esa perforación de membrana timpánica y el cuadrante en el que se ubique. Cuando se ubican los cuadrantes en donde están la inserción del mango del martillo y es una perforación grande, lo que les digo, más del 30-40, podemos ya comenzar a ver unas hipoacusias conductivas de levecitas a moderadas. Y si le sumamos a que son de pronto esas perforaciones de membrana timpánica secundarias a otitis a repetición, estoy hablando de otitis desde la infancia, ya un paciente en edad adulta con esa perforación de membrana timpánica y sumado a eso alguna masa, algún colesteatoma, pues obviamente podemos estar en presencia de una hipoacusia conductiva moderada o mixta de predominio conductivo de acuerdo a cómo se esté comportando ese colesteatoma. ¿Listo? Es una otitis media serosa. Sí, señora. Ay, Muy bien. salió antes de... Está, Sí, acá pero no, estuvo perfecto. lo dijo Fernando Fletcher. Hola, Fernando. Sí, señor. Bueno, esta sí es súper Está muy fácil. evidente, está muy fácil. El tubito de La ventilación ventilación. ahí, si se dan cuenta, este es un tubito que está recién puesto. Si se dan cuenta, la vascularización de la membrana está recién hechecita la cirugía y está como más hundidito, si lo ven, como bien colocadito. Este es un tubito que lleva más tiempo, entonces es una membrana que ya no está tan vascularizada y el tubito es como más evidente, está menos profundo que el otro. Importante, que ya lo hemos hablado, perdón, importante que ya lo hemos hablado, ser cuidadosos en los procedimientos que vayamos a hacer. Si yo veo unos tubos de ventilación suelticos, como que ya no están allá pegados al tímpano, sino que
casi que se los veo de arete al niño. No toquen ese tubo. Ojo, no se metan en problemas. La mamá termina diciéndole al otorrino, es que ya el doctor Harold o el doctor Fletcher con una pincita me sacaron el tubito y el tubo ya casi que el chino lo tenía por fuera de arete, pero el otorrino sintió que ustedes habían dañado la cirugía porque le sacaron el tubo de ventilación al niño. Entonces, pero ya está fuera. Doctor, es que me lo puede sacar, que mire que no, 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 que su otorrino sea el único que lo toque. A veces les mandan la imitancia acústica, ustedes lo saben, para mirar la permeabilidad del tubo de ventilación. El otorrino la pide mucho para estar seguro que el tubo esté permeable. Ustedes ya están viendo ese tubo por fuera, casi que si ponen la oliva, el tubo se sale con oliva y todo. Llamen al otorrino, traten de contactarse o hagan una nota en su historia para que se haga la salvedad que el tubo ya prácticamente estaba era en el conducto auditivo, que estaba por fuera y no estaba en el lugar donde tenía que estar. Entonces, en eso hay que ser súper cuidadosos. También lo otro importante con los tubos de ventilación, si voy a hacer si voy a hacer una toma de impresión para unos protectores, los otorrinos, ustedes saben que mandan a los chiquitines después de los tubos de ventilación. El ideal es que fuera antes hacerles sus protectores auditivos para protegerlos, evitar que les entre agua en el oído y que les dé una otitis. El ideal, como les digo, sería que lo hiciéramos previo a la cirugía, pero muchos llegan después de la cirugía en su control posoperatorio. Ojo con el otoblock. Tiene que ser un otoblock gigante y ojo que mi impresión ya no puede ser tan profunda como cuando no estaba el tubo. ¿Por qué? Porque obviamente puedo hacer que mi material de impresión entre hacia atrás y que cause movimiento del tubo si no he sido cuidadoso con la colocación. Yo sé que les he contado esta historia a más de uno en clase, pero una vez un otorrino muy querido mm, me llamó a preguntarme, miren la pregunta capciosa, que de qué color era mi material de impresión. De hecho, acá les cuento en infidencia, era el doctor Omiter Gutiérrez, que fue quien nos dio la charla el viernes de bioseguridad. Entonces me llamó y me dijo, Johanna, ¿de qué color es tu material de impresión? Y yo, azul. Y me dijo, yo le dije, ¿por qué, doctor? Me dijo, no, es que yo te mandé un pacientico para que me le hicieras unos protectores auditivos y él me aseguró que había ido contigo y le tomaron la impresión y me taparon totalmente el tubo. Pues el tubo estaba con todo el material de impresión adentro. Pero pues la pregunta del doctor fue de qué color es el tuyo porque el paciente claramente no estuvo obviamente conmigo para sus protectores auditivos. Pero en eso tenemos que ser cuidadosos. Y ojo que a veces uno dice, ay, anotar cosas tan tonticas en la historia clínica, sí. Paciente con tubo de ventilación, se toma una impresión más corta de lo habitual, se coloca el otoblock, todo el protocolo de la toma de impresión para que ustedes queden tranquilos, porque pues obviamente si el chiquito está recién operado y yo pongo material de impresión en el tubo, pues se perdió la cirugía y se perdió todo el proceso. Tienen que volver a operar al niño. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Bueno, nos vamos para la siguiente. ¿Qué vemos ahí? Esta es difícil. Y uno diría, se le torció el conito luminoso ahí a esa membrana timpánica, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre? Es esa partecita donde atrás de la cadena osicular uno ve como más blanquecina esa inserción. Están diciendo que es un hemotímpano. Mm, ¿Quién da más? Otosclerosis. Sí, señora. Mm, Ya, aquí Entonces, va reñida la competencia de puntos. bueno, esta es una otoscopia característica. Bueno, no les digo qué característica porque necesitamos un estadio avanzado, por lo menos ya estar como en una hipoacusia mixta, en una otoesclerosis por ahí en un estadio 2 yendo para 3, para que se haga tan evidente ese signo de Schwarz ahí en la inserción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente como ya hay fijación de esa cadena osicular, lo que vemos es que se pone mucho más blanquecino. ¿Lo reportamos? No, lo sabemos y nos sirve, claro,
porque es parte de mi proceso diagnóstico y entonces si tengo esta otoscopia y luego voy y hago la imitancia acústica y me da el timpanograma AS o me da, pero mis reflejos están ausentes y luego me voy a la audiometría y me da una hipoacusia mixta de predominio conductivo y aparte es una señora entre 30 y 40 años, como que digo, blanco es gallina, lo pone frito, se come y estoy tranquilo porque todo mi cuadro clínico apuntó a lo mismo. Pero en la otoscopia no ponemos que es un signo de Schwarz o que es una autoesclerosis, obviamente no. Joanita, una Señora, pregunta. Mm, que día estaba yo hablando con una audióloga y ella me comentaba que uno cuando hace la otoscopia y es un paciente que tiene pérdida auditiva, en la otoscopia se nota. O sea, no es como tal una patología de oído medio, pero ella me decía que en la otoscopia de una pérdida neurosensorial se podía ver algo diferente que me podía indicar que había una pérdida auditiva. ¿Tú qué opinas de eso? pues ahí me tocaría leer, porque que yo haya evidenciado en la literatura que algo, pues que ocurra con la fisiología coclear, lo podamos evidenciar en la otoscopia. No, si ustedes se dan cuenta, la definición en toda la literatura de otoscopia es la exploración física del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Miren que ni siquiera nos hablan de oído medio. Llegamos ahí hasta la membrana timpánica porque es lo que el otoscopio, incluido el videotoscopio, que nos da más resolución, nos permite ver. Porque además acuérdense que de ahí para adelante tenemos muchas más cosas, ¿no? Está la cadena auricular, están las ventanas y ya después, obviamente, de todo esto sí llegamos a la cóclea, pero que yo pueda evidenciar una pérdida neurosensorial en una otoscopia, no lo sé y nunca he visto que la literatura lo reporte. Ella me Tendríamos decía que leer. que en algunos casos es cuando la membrana se ve más opaca, es un signo claro de que hay una pérdida auditiva. A lo cual pues yo le contesté básicamente lo mismo que tú me estás diciendo, que no conocía una evidencia, pero ella me insistió en que así era. Entonces sí quería contarte para saber tu opinión porque pues me pareció Sí, algo extraño. pues mira, sería como importante que le preguntaras y que nos dé como referencias bibliográficas y evidencia científica. Ustedes saben que nosotros somos profesionales de la salud, de la rama de las ciencias aplicadas y biológicas, y lo que no comprobamos clínicamente no existe. Lo que no tenemos, obviamente, en evidencia científica y en evidencia clínica no existe. Tendríamos que tener como un estudio que nos pudiera confirmar exactamente que, no sé, 1000 oídos con hipoacusias neurosensoriales evidencian una membrana timpánica diferente, pero hasta el momento no. ¿Qué podría de pronto pensar yo? Eso que hablábamos ahora, que tenemos un paciente con una presbiacusia y que su tímpano ya está esclerosado porque es viejito, pero eso no es un signo de una hipoacusia neurosensorial, eso es un signo de envejecimiento de la membrana timpánica, así como se envejece en el resto de partes del cuerpo. Pero que yo lo haya escuchado y que sepa que hay evidencia científica al respecto, no lo conozco. Entonces sería chévere si puedes hablar con ella para que nos cuente, porque pues para nosotros es como si no está en la literatura, no No existe. existe. Ok, Sí, pero sí listo. sería bueno, ¿no? Porque todos pues, perdón, necesitamos, pues hay cosas nuevas todos los días, entonces es importante conocer. Perdónenme que me dio tos, voy a parar un momentico. Tranquila. Por aquí nos estaban comentando que si esto era un glomus timpánico o Ya, otoesclerosis. volví. Sí, Creo que eso de tener tapabocas todo el día puesto, mascareta, más gafas, más todas esas cosas locas que nos hacen usar ahora reseca mucho todas las mucosas. no, Bueno, yo siento que el encierro, o sea, el estar en uno encerrado hace que cuando salga al exterior le afecte un poquito más el aire, porque a mí me pasa igual, yo llego, salgo a la esquina, donde sea, y cuando vuelvo estoy siempre congestionada. sí, es cierto. Porque obviamente
el cambio de clima brusco nos afecta. Les iba hablando de esto que estábamos hablando de la evidencia científica. Ayer estuve en la mañana, Vivi también estuvo en esa charlita que nos dieron sobre COVID y audición. Y pues obviamente apenas hay un estudio, pero también creo que quedamos, no sé si más personas que están acá en el chat la escucharon, fue una charla del CCH y la doctora nos hablaba de la relación de COVID con hipoacusias neurosensoriales, que ya hay algunos pacientes a los que se las han encontrado, que las han evidenciado. Tela por cortar de esto, vamos a tener muchísima. Ella nos hablaba que era muy, muy parecido a algo viral. Yo le preguntaba si ocurría lo mismo que en una sordera súbita de origen viral y ella decía que sí, que aparentemente es lo mismo que pasa en la fisiología coclear. Y pues recuerden que lo último que se ha encontrado estos días del COVID es todo este tema de vascularización y de coagulación del paciente que podría, como en una sordera súbita, causar algo en la cóclea, pero sin evidencia, como estamos hablando, pues no podemos obviamente precisar que un COVID tenga relación con una hipoacusia neurosensorial. Entonces ahí empezaremos a estudiar al respecto. Bueno, y esta que observan acá, Te que ven, decía que me decían que era un glomus timpánico o una autoesclerosis. un glomus, sí, señores. Estamos muy pilosos en esto. Sí, Ay, están carambolas. pilosos en otoscopia. La Ujú. práctica, lo que hace la práctica, el ver todos los Sí, días sí, pacientes. todos los días paciente. Entonces, pues acá tenemos un glomus timpánico, si se dan cuenta es como más moradito, más rojito, y un glomus yugular. El glomus timpánico, pues, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Están, obviamente vienen de la misma rama, solo que uno se posa, por así decirlo, sobre la mucosa timpánica y otro sobre la yugular. ¿Qué alcanza a ver uno a veces en la otoscopia? Que el tímpano le palpita al paciente, que el tímpano como que hace leves movimientos, como leves palpitaciones, porque acuérdense que estos pues obviamente son tumores que vienen obviamente de la parte carotidia del paciente, de irrigación sanguínea y que se deposita y esa irrigación sanguínea y nos comienza a generar la masa, a generar el tumor. Entonces vemos que palpita y otro signo, o no, otro hallazgo, perdón, importante es que vemos una timpanometría con un timpanograma tipo B, pero es el famoso timpanograma tipo B dentado. Entonces uno ve como si tuviera montañitas, bachecitos, ese timpanograma tipo B como dientecitos, porque la palpitación va haciendo que nuestra curva, que es plana, porque es una patología obviamente por masa ahí en el oído, pero va haciendo que la curva como que al palpitar el tumor se vaya moviendo como mostrándonos dienticos. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí lo han visto? Bueno, hicimos nuestra otoscopia y pudimos evidenciar todo eso que acabamos de decir y mucho más que encontramos, pues obviamente, reportes en la literatura. De hecho, ustedes encuentran atlas de otoscopias, libros, yo no sé, como de 400, 500 páginas de solo diagnósticos de otoscopias, fotos de otoscopias, evidencias de otoscopias. En ninguna de esas he visto, en las que he visto, que me digan que algo pasó en la cóclea, pero si lo encuentro les aviso. Y si ustedes lo encuentran, también me cuentan. Cuando terminamos esa otoscopia, ¿qué decimos? Bueno, limpieza si es factible cuando estoy enfrente de un tapón de cera, remisión al especialista, obviamente, después de haber realizado todo mi proceso, saber si puedo o no puedo atender al paciente. Es que está eh, con una otitis supurativa, está con secreción, está con una otitis externa, con una descamación, con una molestia que ni siquiera me permite hacer la otoscopia, pues claramente no voy a poderle hacer tampoco la valoración audiológica. Está con un tapón de cera, ya vamos a hablar de eso, con unos antecedentes importantes que no me van a permitir hacer la limpieza. Entonces ahí es cuando comienzo a tomar decisiones. Con el reporte, lo que hablábamos hace un momento, muchos sitios tienen su protocolo, pero ustedes decidan qué quieren o no poner en ese reporte sin diagnosticar patología de oído. Ojo que lo hemos hablado muchísimo tiempo y no podemos equivocarnos y no podemos confundirnos. Ojo que tampoco podemos, he tenido casos de pacientes en donde colegas
le han mandado el Fixamicin porque es una otitis externa. Y entonces le mandaron el Fixamicin y resulta que el paciente no tenía una otitis externa, sino tenía una dermatitis. Y ese Fixamicin con corticoide le empeoró, puede que sí, puede que no, la dermatitis. Recuerden otra vez que nuestra competencia no es diagnosticar patología de oído y mucho menos formular. Ah, es que yo le vi, es que yo creí, es que el otorrino del lado siempre les manda tales goticas. No, si está el otorrino al lado, más bien llevar el paciente a donde el otorrino y que nos diga qué darle. Pero nosotros no formulamos dentro de Joanita, nuestro, señora. ni siquiera tratamientos naturales. Yo soy respetuosa de eso. Sé que hay goticas muy buenas que han salido para el manejo de la cera. Sé que tienen como aloe vera, glicerina, o sea, cositas que son muy, muy suaves, pero no sé qué otro componente químico pudiera tener, entonces yo siempre soy como muy respetuosa de eso. Yo pues afortunadamente cuento con un otorrino, dos otorrinos al lado, entonces puedo consultar fácilmente con ellos, pero yo en eso soy muy, muy, muy precavida. Si ustedes miran nuestros procedimientos, todos nuestros manuales de funciones, todo lo que hace un fonoaudiólogo, ahí nos dice de todo menos formular. Así es. Y la Entonces, glicerina. cuidadosos. Sí, ya vamos para allá, Ok, ya vamos para el manejo. Y pues ese reporte, lo que decíamos, normal, anormal o lo que ustedes crean que pueden describir sin salirse de sus competencias, ¿ok? Y pues para los médicos que están acá, pues obviamente sí el reporte de ellos es totalmente diferente. Bueno, vamos a hablar ahora de la limpieza, si es factible. Y entonces, pues obviamente nos enfrentamos a una cantidad de taponcitos de cera, unos parecen como mutantes, pero esto es lo que evidenciamos en muchas otoscopias y cuando nosotros obviamente tenemos una población adulto mayor importante, creo que es como el 60-70% tal vez de nuestra consulta, y pues en ellos es muy, muy evidente el tapón de cera por sus procesos de envejecimiento, porque son usuarios de audífonos, porque tienen malos hábitos de limpieza, entonces evidenciamos, miren, mucho, mucho tapón de cera. Y los taponcitos de cera también podemos clasificarlos, por así decirlo. Miren, este es un taponcito nuevito, este es un tapón que está de coloración eh, normal, por así decirlo, una coloración como todavía cafecita, rojiza, está brillante, eso quiere decir que es un tapón de cera que todavía está hidratado, que es un tapón de cera que muy seguramente sea fácil de mover. Por aquí ya lo tenemos un poquito más viejito, miren. Entonces sigue siendo hidratado porque está brillante, es un tapón que todavía tiene hidratación, que tiene grasa, pero si se dan cuenta, comparado con el anterior, pues obviamente es un tapón que ya está más viejo. Por aquí tenemos su fase siguiente. Entonces sigue ahí el tapón, aquí vemos la vellosidad. Podíamos observar acá como evidenciar algo de luz entre el conducto y ese tapón. Todavía tenemos algo de hidratación, pero acá ya saltamos al otro y es el tapón ese que está compactado, que está viejito, que está opaco, que ese es el que obviamente debemos evitar tocar, pero ya vamos a ir hablando de eso. Y Juanita, entonces, perdóname, aquí me señora, dicen que es importante mencionar en el informe si se evidencia sangre en el conducto auditivo externo o sobre la membrana timpánica. sí, uno puede decir que el paciente tiene un hemotímpano o que tuvo una otorragia o ya atendió a un paciente. Me da mucho pesar con ese abuelito porque ya lo había devuelto por tapón de cera justamente. Es un paciente con antecedentes, pues ni viejito, porque no estoy atendiendo mayores de 70, pero es un pacientico ahí con antecedentes importantes, ya le habían hecho lavado de oído, muchos lavados de oído y el tapón no había cedido. Lo mandé a curación de oído bajo microscopio y hoy me llegó con otorragia. Le hicieron la limpieza de oído bajo microscopio, pero hoy llegó con el oído sangrando, pues obviamente me tocó devolverlo para el hospital, que fue donde le hicieron la limpieza de oído bajo microscopio para que le dieran el manejo de la otorragia, porque pues el señor estaba con mucho dolor de oído, pero obviamente eso lo reporto porque es algo que estoy evidenciando y que aparte no me permite hacer mi proceso, está con una otorragia. Ese es un signo claro, más no es una patología. O sea, es como un signo de algo, pero no estoy diciendo
nada patológico como tal, no estoy hablando de ninguna patología de oído como tal, sino de un signo de lo que ocurrió en ese conducto, en ese oído de ese paciente. Bueno, cuando hablamos de manejo de cerumen por el especialista en audiología, de hecho en el manual de procedimientos del fonoaudiólogo también está. Y el fonoaudiólogo especialista en salud ocupacional hace mucho manejo de cerumen. Entonces, es competencia tanto del fono como del especialista en audiología. Pero entonces yo me quedo así como el pensador mirando todos esos tapones de cera, decidiendo si le hago el lavado o decidiendo si salgo corriendo como Usain Bolt. Tenemos que ser cuidadosos. Uno dice, pero oirán muchos de ustedes, no, pues Joana tan gallina, ¿cómo así que decidiendo si sale a correr como Usain Bolt? Sí, hay tapones de cera que no debemos tocar. Y hay pacientes con tapones de cera a los que debemos correrles. Y no decir, ah, no, yo soy el duro, yo soy capaz de hacerles esa limpieza, porque después se les complica el tema a ustedes. ¿Mm? Bueno, cuando hacemos el manejo de cerumen, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Primero, eliminar toda esa obstrucción que tenemos que nos impide hacer la valoración audiológica. Obviamente, mejorar la sensibilidad auditiva del paciente. Nosotros sabemos que una pérdida de audición, que un tapón de cera nos puede dar un gapcito, un descenso de audición. Entonces, mejoramos esa sensibilidad auditiva. Uno dice, pero ay, esos tapones tan chiquiticos, sí, sí puede pasar que me generen un descenso y especialmente en la zona frecuencial aguda, ¿no? Hace unos años pensábamos que nos generaban descensos en la zona frecuencial grave, pero no es en la zona frecuencial alta, porque recuerden que el tapón de cera genera un efecto de resonancia y la resonancia favorece la zona frecuencial grave. Por el contrario, ahí vemos descensitos en 8000 con tapones de cera, vemos muchos descensos, 6000 y 8000, que uno dice, pero sí pasa. Bueno, obtener adecuadas impresiones del conducto auditivo externo para moldes de audífonos o para protectores auditivos y pues obviamente lograr un buen desempeño de los audífonos. Yo no puedo ponerle un audífono a un paciente o cuando venga conmigo a control, hacerle un control y lo que hablábamos ahora, no hacer una otoscopia para estar seguros que no sea el tapón de cera lo que le está causando la molestia a los audífonos del paciente. ¿Mm? Tenemos dos métodos para esa remoción. Tenemos una remoción que llamamos mecánica y otra remoción que llamamos por irrigación. La remoción mecánica es la que nos permite, sin agua, hacer la limpieza, sacar el cerumen del oído del paciente. ¿Qué necesito para esa remoción mecánica? Un otoscopio bueno, como lo hemos hablado. Buenísimo que tuviéramos la luz frontal, porque es que eso me da libertad en las manos. Si yo tengo mi luz frontal, estoy mirando con luz qué está pasando en el oído del paciente y puedo con mis dos manos manipular el oído del paciente. Y tengo una buena fuente de luz. Juego de espéculos diferentes para el otoscopio. Curetas. ¿Qué cuál cureta compramos? Que si la curetica metálica o si la plástica o la de pasta. A mí personalmente, bueno, hay curetas que son muy buenas, pero ¿qué me ha pasado? Que cuando tengo la plástica, siento que cuando el tapón está muy durito, se me dobla fácil. Y he sabido, porque de pasta nunca he usado, de colegas a las que se les ha partido la de pasta tratando de hacer remoción. Entonces, a mí personalmente me gusta más la cureta metálica. Me gusta muchísimo más. Tener pinzas, es importante obviamente que tengamos ahí las pincitas para que ya cuando sea el momento podamos remover con pinza el tapón si no nos dio con la cureta. Glicerina carbonatada o aceite mineral. Tengo puesta el agua oxigenada ahí, que tampoco soy muy partidaria porque recuerden que estamos trabajando esto desde los protocolos que tenemos montados en Aso Audio. Pero yo no soy muy partidaria del agua oxigenada porque es un producto obviamente con unos componentes químicos importantes y hay pacientes que hacen reacciones alérgicas al agua oxigenada. Entonces, yo prefiero, ¿qué hace el agua oxigenada? Obviamente el agua oxigenada nos descomprime, por así decirlo, el conducto y como que reduce el tamaño del tapón de cera. Entonces, sé de muchos otorrinos que lo usan, pero pues obviamente es que si el paciente les hace una reacción alérgica y si pasa algo en ese conducto, pues el otorrino lo puede manejar. Entonces yo evito el agua oxigenada. Y otras sustancias que Vivi lo hablaba ahora para ablandar el cerumen. Entonces aceitico Johnson's, estas goticas nuevas que salieron, que tienen hasta caléndula,
para ablandar el cerumen. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Tener una solución que sea viscosa, aceitico Johnson's normal del que se le aplica a los bebés, porque acá la idea es ir como deshidratando ese tapón, como logrando que se despegue más bien del conducto auditivo externo y ablandarlo para que sea fácil sacarlo. Entonces, cualquiera de estas soluciones viscosas de las que estamos hablando, aceitosas, nos permite generar esa grasita en el tapón y desprenderlo del conducto. Y obviamente, pues todo mi equipo de limpieza y desinfección del consultorio. ¿Mm? Ahí está lo que estábamos hablando, pinzas, curetas, mi otoscopio, mi luz frontal, mis guantes, porque pues obviamente necesito tener cubiertas mis manos. Recuerden que hay muchos pacientes que tienen otomicosis y cuando uno hace la limpieza también se puede contaminar, entonces sus guantecitos son importantes. Y careta también, ¿Mm? Joanita, porque a Señora. veces, caretica, careta o Ah, la gafas también, porque caretica, a sí, es veces cierto, también la porque nos cera brinca salta. y es mejor uno estar protegido. Aquí Harold nos dice que también es importante que el profesional cuente con una silla neumática para la comodidad del procedimiento. Sí, exactamente lo mismo que hablábamos que habíamos hablado con la otoscopia, que el paciente, ya vamos a ver eso también, que el paciente esté cómodo, que esté apoyado sobre su espalda, que tenga su cabeza quieta. Obviamente, ya vamos a hablar de consentimiento informado y las demás cosas. Realizar la historia clínica que permita conocer exactos los antecedentes del paciente y que con esa historia clínica podamos estar seguros que podemos o no hacer el procedimiento de la limpieza. Recuerden que pacientes, por allí lo tenemos adelante, pero vamos a hablarlo para que no se nos olvide. Pacientes diabéticos, no le vamos a hacer remoción. Pacientes con enfermedades con VIH positivo, algunos con algunas enfermedades autoinmunes o problemas de coagulación que sangran muy, muy fácilmente. Pacientes con antecedentes de vértigos, el paciente que viene con mucha molestia, no, preferible que se lo haga el otorrino, el especialista. Pacientes con tinnitus, ese paciente que lleva años con tinnitus y siente, y ustedes lo van a evidenciar, una vez lo hablábamos con Miguel Fandiño, que es quien representa a Earlogic, y él me decía que estaba como aterrado de ver la cantidad de pacientes que después de una limpieza o un lavado de oído reportaban tinnitus. Entonces, si ya tenemos un tinnitus y yo sé que se lo puedo exacerbar, mejor hacer las cosas diferente. ¿Mm? En cuanto a la preparación del paciente, ustedes están allí en el consultorio, están con el otoscopio evidenciando qué pasa con ese paciente, si es un tapón como esos que vimos adelante, un taponcito fácil de sacar, que está grasosito, que está hidratadito, que no está a la parte de atrás, que además tiene luz y me va a permitir hacer la remoción, pues puedo moverlo sin problema. Y que no voy a maltratar al paciente, pero si veo que es un tapón que ya está viejito, que está, no, pues tengo que hacer una preparación previa del paciente, ustedes determinan cuánto de acuerdo a lo que están viendo, con esa glicerina, con esas soluciones aceitosas de las que estamos hablando, para que se pueda ablandar el cerumen, miran cuánto, entonces cuántos días le mando la glicerina, 3, 4, 5, 7, 8, 10 días, de acuerdo a lo que yo vea con ese tapón de cera. ¿Cuántas veces al día? Yo idealmente les digo más o menos entre 5 a 7 días y que se apliquen sus gotas de glicerina carbonatada o aceite Johnson's 3 veces al día. Que se apliquen 2 o 3 goticas 3 veces al día. Yo no les digo que lo calienten. Hay gente que dice, no, pues mejor calientico. No, calentarlo en su misma mano, que no esté frío el aceite, calentarlo en la mano como a temperatura corporal, pero no necesario que lo calienten a baño de María, porque a veces, y acuérdense que esto es mucho adulto mayor, se van al otro extremo y el baño de María se convierte en que calentaron el aceite y se quemaron el conducto. Entonces, no, simplemente que lo tengan un ratico en su mano para que el aceitico como que coja temperatura corporal y ahí sí lo pongan en el oído. Bueno, informar al paciente sobre el procedimiento que se va a realizar y miren que ahí lo tengo grandote e importante, consentimiento informado, porque este es un procedimiento en audiología, no tenemos muchos procedimientos de riesgo, pero este sí, porque es un procedimiento en el que voy a hacer algo invasivo, meter una cureta y hacer una extracción de un cuerpo extraño, en este caso el tapón de cera que tiene el paciente allí, entonces necesito explicarle qué voy a hacerle y qué puede pasar con la remoción. Entonces, explicarle que puede haber sangrado, que puede haber dolor de oído. Además, siempre recuerden una cosa,
Nosotros no sabemos qué hay detrás de ese tapón de cera. Yo no sé si hay una perforación de membrana timpánica, yo no sé si hay una otitis, si el dolor de oído no es por el tapón de cera, sino porque el paciente tiene alguna patología de oído que le esté causando esa molestia y ese dolor tan fuerte. Entonces, también ser súper precisos en esto de la historia clínica. ¿Qué está pasando con el oído del paciente y qué está entre sus antecedentes? ¿Qué cosas hay relevantes? Nos están ¿Mm? preguntando si hay literatura donde se den los parámetros para la limpieza, como la cantidad de gotas, los días o algo así más específico. Bueno, ahí en lo que les digo, esto está, lo tengo tomadito muy, muy de la mano del protocolo de la Asociación Colombiana de Audiología. Que tengamos como la fórmula exacta de cuánto aplicarle al paciente, tiene que ver más con lo que veamos con ese tapón de cera. Si es un tapón de cera de esos que está viejo, como el último que vimos ahora en la diapositiva, un tapón de cera viejo y seco, con seguridad ese taponcito de cera va a necesitar unos 8 o 10 días de glicerina o de aceite Johnson, y 3 o 4 veces al día. Miren, eso no es contraindicación. El aceite Johnson y la glicerina no le causan ninguna molestia al paciente más que generarle sensación de oído tapado por lo que es viscoso. Entonces no va a tener problema. Y ustedes le dicen al paciente, si le llega a doler o a molestar el oído, no se aplique más la glicerina o no se aplique más el aceite Johnson y me avisa. Para obviamente evitar que le vaya a causar algo más al oído, pero no hay contraindicaciones de esto. Entonces, de acuerdo a cómo vean el tapón, decidan qué tanta glicerina y por cuántos días, de acuerdo a la necesidad que tengan de deshidratar más o menos ese tapón. Si es un tapón como ese rojito que estaba al principio en la diapositiva, que se ve un grasosito, que se ve fácil de remover, con 2, 3 días o incluso a veces en la misma consulta, yo les puedo poner un poquitico de aceite, les digo que se salgan un ratico, que se estén por ahí una media hora, 40 minutos y toco con la cureta. Y si veo que es fácil de remover, de una vez lo saco. Entonces, dependiendo de lo que vean, pues también decidir cómo, entre comillas, lo formulan, porque nosotros no formulamos. Eh, que te diga así como literatura exacta, donde te digan 3 gotas 3 veces al día por 7 días, no, pero es más lo que vamos evidenciando con los tapones. ¿Mm? También nos dicen acá que especialmente, que la mayoría de veces, especialmente en los adultos mayores, al realizar la extracción del tapón, se genera una raspadura, vascularización o incluso sangrado del conducto. ¿Hay algo que se pueda hacer después de practicar ese procedimiento? Mira, los otorrinos a veces les mandan un poquitico de alcohol como para secar un poquito el agua, pero si está sangrando el conducto mucho, es mejor remitirlo al médico para que él decida. ¿Qué es lo ideal? Con un aplicador, con un copito, secamos. Le dan un tiempo de espera, dejan al paciente en la sala de espera un tiempito, una media hora, 40 minutos, vuelven y lo ingresan, hacen otoscopia. Y si el oído sigue sangrando, una cosa es sangrado y otra cosa es hemorragia, ¿no? Si evidenciamos que el paciente tiene una hemorragia importante, pues obviamente de inmediato hay que remitirlo con el otorrino para que él formule si hay necesidad. Pero si vemos que simplemente es como cuando uno se cae o se levanta una costrica o se pela, ya está simplemente con un poquitico de sangre, no hay necesidad, decirle que se aplique un poquitico más de aceitico Johnson's y ya, aplicarse ahí unos 2 o 3 días. Pero ojo, no podemos formular. ¿Mm? Entonces, miren que ahí les pongo lo del secado con la gota de alcohol, eso lo hacen algunos otorrinos. Yo no suelo ponerles nada, yo les seco con el aplicador, trato de sacar y secar ya, sobre todo cuando hay irrigación, pero en general, si lo he hecho suave y si he tenido una muy buena preparación, el paciente no tiene por qué tener un sangrado excesivo. Ojo que hablábamos ahora de los antecedentes del paciente. Nunca hagan una limpieza o un lavado de oído en un paciente diabético, por ejemplo. En esos pacientes que tienen esas diabetes ya tan complicadas y ustedes saben que cualquier cosita con ellos es, es difícil, remítanlo. Y remítanlo de una vez no lavado de oído, porque entonces la EPS lo manda con la enfermera. Pónganlo ahí en su remisión, paciente con antecedentes de diabetes, presenta tapón de cera, se solicita limpieza de oído bajo microscopio por dicho antecedente. Con eso, obviamente, le evitamos una complicación al paciente. Bueno, hacer la otoscopia, obviamente, solicitarle al paciente y lo que decía Harold ahora, buenísimo que todos tuviéramos
Silla neumática, desafortunadamente, pues esa no es la realidad de nuestros consultorios, pero sí sería importante tener una silla que me permita subir y bajar al paciente y darle como la altura que necesito para el momento de la extracción. Si no tenemos una silla como de otorrino, pues en una silla normal, pero el paciente con la espalda apoyada, con la cabeza quieta, obviamente explicándole todo el procedimiento que vamos a hacer, obviamente como lo dijimos ahora, firmando el consentimiento informado. Y pues que esté seguro que la remoción mecánica sea la forma óptima de sacar ese tapón de cera. Si es un tapón de cera que lo tengo por allá después de la segunda vuelta, o sea, no voy a hacer esa locura de meterle una pinza o meterle una cureta, así yo sienta que el tapón está fácil de sacar, porque el paciente se mueve un poquito y con seguridad mi pinza o mi cureta se me van y termino de pronto lacerando conducto o perforando membrana timpánica. Entonces hay que ser objetivos. Ay, pues es que la limpieza de oído me paga una plática extra. No, miren que esa plática extra después se les convierte en un dolor de cabeza. Entonces sean objetivos y midan los límites que ustedes mismos tienen. Autolimítense y digan, esto no lo puedo hacer yo, prefiero remitirlo. ¿Mm? Obviamente si tienen la experticia para hacer la extracción del cuerpo extraño, para sacarlo, si tienen videotoscopios, si de pronto tienen a la mano un microscopio que les permita tener al paciente acostado y hacer la extracción, si tienen consultorio de otorrino al lado y el otorrino les permite, pues da mucha más seguridad. Pero si no, autolimítense y miren hasta dónde pueden ir. Hacemos la extracción con la pinza o la cureta, como lo acabamos de hablar. Hacemos otoscopia de verificación, miramos, buenísimo que tuviéramos videotoscopio para mostrarle al paciente qué ocurrió, cómo quedó después de la limpieza su oído. El secado con la gota de alcohol, que yo les digo no lo uso mucho, yo lo que hago es limpiar con aplicador si necesito, y un timpanograma de verificación. ¿Importante? Claro, importantísimo. ¿Cuál es la única prueba objetiva que les asegura que ustedes no perforaron la membrana timpánica de ese paciente? El timpanograma. Ustedes hacen la timpanometría, les da un volumen físico del canal normal y un timpanograma tipo A. Ahí está toda la evidencia científica de que no cometimos errores en la remoción de ese tapón de cera. Y pues obviamente reportar en la historia clínica la fecha del procedimiento y los resultados finales. A veces es bueno hacer una planilla de control riesgo. Esa planillita de control riesgo nos cuenta cómo está el paciente previo y posterior a la remoción, ya sea mecánica o por irrigación de la cera del paciente. Eso en que nos ayuda un poco a curarnos en salud, que el paciente a la semana venga a decirles que el oído, que ustedes le perforaron el tímpano o que ese día le empezó a sangrar el oído y no ha parado. Yo le digo, pero todo estaba perfecto y mire que los exámenes estuvieron bien. Entonces, eh, esa planillita como que nos ayuda un poco. Pero el timpanograma, obviamente, es lo que más objetividad le da a que ese procedimiento quedó bien. ¿Mm? Luego tenemos el de irrigación. ¿Qué necesitamos? Pues lo mismo. En cuanto a equipos, el otoscopio de luz halógena, la luz frontal si la tenemos, ideal que la tengan para quienes hacen limpiezas de oído, los juegos de espéculos como habíamos hablado, las sustancias aceitosas que me permitan ablandar ese tapón, la jeringa para lavado de oído, el dispensador de agua, la riñonera que me va a permitir recoger pues obviamente lo que voy sacando del oído del paciente. La toalla plástica, no sé por qué no tengo acá, una capita plástica puede ser, de esas parecidas a las que hay en el salón de belleza, son súper prácticas porque uno no moja al paciente, y una toalla para ponerle al paciente porque obviamente pues es peligroso mojar. ¿Mm? No podemos mojar. Las jeringas ideales son estas de pico del oro, que de dónde las conseguimos. Generalmente estas jeringas las usan los odontólogos, pero ¿por qué son ideales? Porque si ustedes se dan cuenta, tienen la punta con curva. Entonces, al tener la punta con curva, cuando yo hago la irrigación, no mando o no, sí, esa es la palabra correcta, no mando, no envío el agua de frente para chocar contra el tapón de cera y a veces contra el tímpano, sino que al tener una puntica de pico del oro, lo que pasa es que el agua entra y como que recoge en el momento que va saliendo, como que entra y se devuelve. Estas son las que usábamos antes,
que terminaban hasta oxidadas y no sé si se acuerdan que tenían diferentes tipos de puntas de acuerdo a lo que necesitábamos y al tipo de tapón que teníamos. Pero a mí estas me parecen las ideales, esas son pues las que se están usando actualmente como para hacer esa limpieza, la toalla de secado, sus guantes, la luz frontal, los aplicadores y la riñonera. ¿Mm? Como decía Harold ahora, ideal que tuviéramos la silla para tener al paciente sentado, cómodo y a la altura nuestra. Nos falta la mascarita. Y la mascarita, sí. Ahora yo creo que todos vamos a tener mascarita. Eso es importante. Y hay dos cosas, lo que decía Vivi. Uno, porque salpica, obviamente, mucho, muy fácil. Y dos, porque también acuérdense que a veces le generamos al paciente reflejo y entonces le da mucha tos cuando le estamos haciendo o a veces la impedancia o a veces la otoscopia o en el lavado de oído. Entonces también evitamos como riesgo de contaminación para nosotros ahí con las secreciones del paciente. Así es. Listo. Agua a temperatura corporal. Ah, que yo le tengo un termómetro higrómetro, es que creo que se llama, para medir la temperatura del agua. Buenísimo. Que no tengo termómetro. Cual mamá cuando va a lavar el bebé con el dedito o con el codo, simplemente que esté a temperatura corporal. Temperatura corporal quiere decir más o menos a 36 grados centígrados. Que la sintamos apenitas, como se diría. Un agua que no está fría ni está caliente. Ojo, recuerden que esto es importante porque si yo no manejo la temperatura que debo manejar en el agua que irrigo en el paciente, el pobre paciente sale de ahí con un vértigo que después no se puede ni mover y acá los expertos en vértigo como Lisset y Vivi, todos los que hacen esas pruebas elegantísimas, terminan matándonos porque le desencadenan un vértigo por un vértigo calórico por irrigación calórica al paciente equivocado. Listo, la toalla o la capa plástica, los aplicadores, las toallas desechables para el secado y como siempre el equipo de limpieza y desinfección de su consultorio. Importantísimo la historia clínica, como lo hablábamos ahora, que me permita conocer los antecedentes, la preparación del paciente previa. Miren, si yo ya he decidido que voy a hacer irrigación, ese pacientico generalmente es porque tiene un tapón de esos ya viejitos que tuve que deshidratar mucho tiempo o un tapón que está más profundo y sé que no lo pude manejar con cureta ni con pinzas. Entonces es un paciente que necesita obviamente una preparación importante. Entonces, obviamente informar al paciente sobre el procedimiento, realizar el consentimiento informado con todo. Hay que contarle al paciente qué puede pasar, sangrado, perforación de membrana timpánica, riesgo de otitis, todo lo que puede pasar en un lavado de oído. El procedimiento, lo mismo que hablamos, decirle al paciente que se esté quieto, una buena otoscopia, colocar la capa y la toalla sobre el hombro, la ubicación de la riñonera, el agua, la jeringa apropiada como lo hablamos. Ojo, no vayan a hacer lavados de oído con jeringas de estas que aplican las inyecciones, obviamente no, sino la jeringa de pico del oro, esas jeringas ya grandotas como las que vimos ahora en acero, eso ya no se usa mucho. Compren sus jeringuitas de pico del oro, ténganlas ahí en el consultorio para hacer sus buenos procedimientos de lavado de oído. El dispensador de agua, ya lo hablamos, el agua a temperatura corporal. Hacemos la irrigación, vamos a necesitar muchas veces más de una irrigación para el paciente. Ojo, no se pasen de 2, máximo 3. Si yo voy en la cuarta, voy en la quinta y hago otoscopia, ese tapón de cera ya no salió y yo voy a terminar maltratando al paciente y puedo causarle vértigo. Entonces, el primer, la primer jeringa, otoscopia de verificación, miro si el tapón alcanzó a moverse, miro, bueno, primero importante que miren qué tan hidratado está ese tapón de cera, si el paciente de verdad se aplicó bien su glicerina, su aceite Johnson, porque hay pacientes que nos dicen que sí, cuando vemos, se le aplicó 2 días y el tapón sigue exactamente igual, entonces hay que devolverlo. Pero enviamos la primera jeringa para limpieza. Si vemos que el tapón de cera no se movió, hacemos un segundo, máximo un tercer intento. Si vemos que el tapón de cera sigue exactamente igual y que el paciente ya está con molestia, lo dejamos quietico. Podemos darle más preparación y hacer el intento a la semana siguiente, unos días después de eso, pero si ya ese tapón persiste pese a haberle hecho ya 2 limpiezas de oído con buena preparación, ese es un tapón que muy seguramente está adherido a la piel del conducto. Y acuérdense, como lo decía alguna persona ahora, que esa piel es súper sensible.
Entonces, si esa piel es sensible y el tapón está totalmente adherido y no lo hemos podido sacar, ese es un oído que nos va a sangrar y que nos va a causar mucha molestia. Así que ya no se metan pues con esa limpieza, sino más bien hagan la solicitud para una limpieza de oído bajo microscopio o remítanlo al otorrino para que el otorrino les haga la limpieza. Secado con una gota de alcohol, que les digo que a mí pues no me gusta mucho, yo prefiero secar con aplicadores, y el timpanograma de verificación, lo que hablábamos ahora, un timpanograma con un volumen físico del canal. Puede ser A, también me podría a veces dar un timpanograma S, porque el tímpano pues obviamente a veces está un poquitico retraído, pero lo importante acá es que vean ese volumen físico del canal para evitar obviamente el susto de haber hecho una perforación. Reportar la historia clínica, en la historia clínica todo lo que hice, procedimientos y los resultados finales del paciente. Riesgos de la remoción, lo que estábamos hablando hace un rato, lastimar el conducto auditivo, perforar la membrana timpánica y exacerbar enfermedades crónicas de oído. Esto obviamente no nos va a pasar porque nosotros ya hicimos muy juiciosos una historia clínica. Le preguntamos al paciente cuáles eran sus antecedentes patológicos y sus antecedentes otológicos para evitar complicaciones en el procedimiento. ¿Cuándo no realizamos irrigación? Obviamente cuando hay, de hecho yo a veces preferiría ni siquiera hacer remoción mecánica dependiendo ciertos antecedentes. Cuando hay perforación timpánica o antecedentes de perforación. Se puede que ahorita no esté perforado, pero pues cuando niño le hicieron timpanoplastia, tuvo una cantidad de problemas de oído medio, ¿para qué nos metemos en ese lío si no sabemos qué está pasando detrás de ese tapón de cera? Presencia de tubos de ventilación. Antecedentes quirúrgicos, una mastoidectomía, una timpanoplastia, una estapedectomía, todo lo que son cirugías de oído medio me pueden causar complicaciones. Entonces, si hay antecedentes quirúrgicos en ese oído, ese es un oído que no tocamos. Obviamente un paciente con posoperatorio de oído, lógicamente, pues no lo vamos a tocar. Ese es un paciente que solo el otorrino, así sea remoción mecánica, solo el otorrino lo puede hacer. Antecedentes de diabetes, ya lo habíamos hablado, o enfermedades autoinmunes, dolor de oído. Si el paciente viene con un dolor de oído terrible, ustedes no saben qué hay detrás de ese tapón de cera. Puede que venga con una otitis, puede que sea el mismo tapón el que lo esté causando, pero mejor hacer la remisión y que le hagan una limpieza bajo microscopio. Obviamente otitis supurativas presentes o con antecedentes de otitis crónicas, obviamente no vamos a hacer la limpieza. Si hay, obviamente, presencia de sangre, lo que hablábamos hace un rato, si es un paciente que tiene mareo, que pues claramente tiene un vértigo, pacientes anticoagulados, pacientes VIH positivos, nunca. Esos son pacientes que remitimos y no tocamos. Bueno, esto que hablábamos hace un rato, esos tapones de cera que están ubicados allá en la segunda vuelta y que están como impactados sobre la membrana timpánica, yo llego con una cureta ya y con seguridad perforo la membrana timpánica. Entonces no vamos a tocar esos pacientes. Esos pacientes, el ideal es que les hagan una limpieza de oído bajo microscopio con una buena preparación. Listo. Bueno, eso es como lo que teníamos Joanita, por hoy de otoscopia y de manejo de cerumen por los fonoaudiólogos y especialistas en audiología. ¿Es sencillo? Sí. Miren que uno dice, no, en realidad no es complicado, es un procedimiento que puedo hacer fácilmente, pero es de los procedimientos, igual que la toma de impresiones, que más riesgo profesional nos genera. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay atrás del tapón y porque estamos haciendo procedimientos invasivos y podemos lesionar al paciente. Entonces, siempre, siempre ser juiciosos y cuidadosos con la otoscopia, una buena otoscopia, un muy buen manejo de historia clínica para que ustedes sepan hasta dónde pueden ir y su póliza de responsabilidad civil. No se les olvide. Ay, que es que yo trabajo en una clínica y allá nos tienen a todos cubiertos con una póliza global. No importa. Así tengan la póliza global en el lugar en donde ustedes están trabajando, por favor, saquen su póliza individual. Miren, no es muy cara porque los riesgos que nosotros corremos no son riesgo de cirujano o anestesiólogo, pero sí en el momento de alguna dificultad con el paciente, ustedes evitan una cantidad de problemas porque tienen su abogado, tienen su representación, tienen posibilidades de indemnización, de coberturas. Entonces, no les vale mucho. Saquen una
500, 600.000 pesos que les da cobertura altísima por todo el año, hay incluso más baratas de 300.000 pesos, pero si los cubren y los curan a ustedes mucho en salud y en tener complicaciones. Ustedes saben que ahora los pacientes no están tan sencillos, hay pacientes muy, muy complejos y de hecho hay pacientes como que disfrutan demandando a los profesionales de salud. Entonces, su póliza de responsabilidad, importante. Antes que comprar las jeringas y la cureta, saquen su póliza de responsabilidad si toman la decisión de hacer este procedimiento en su consulta. Pues no sé si haya preguntas, Vivi. Hola, ¿me escuchas? Sí, te Hola. escucho. Me dicen que si las curetas necesitan registro INVIMA o si necesitan hoja de vida Sí, dentro mira del que hospital. yo sé que hasta hace unos meses no necesitaban. O sea, yo tengo mis curetas, sí les tengo como una hojita de vida hecha por mí porque pues las compré, incluso compré el jueguito de curetas en un congreso y no pedí hoja de vida y hace mucho tiempo. Pero hace poco me escribió una colega y me preguntó si tenía las hojas de vida de las curetas y el registro INVIMA. Entonces, cuando las compren, idealmente cómprenlas en una casa comercial que conozcan y que les puedan dar el registro de importación y el registro INVIMA, porque sí las está pidiendo la Secretaría de Salud. Y también nos están preguntando qué consideras tú que es más efectivo para ablandar el cerumen, si el aceite Johnson o la glicerina. Yo quiero opinar ahí. Eh, yo pienso que es más suave para la piel el aceite Johnson. Aceite La Johnson, sí, glicerina carbonatada es un derivado del petróleo y en algunos pacientes genera así es. dermatitis por la experiencia que yo he visto. Entonces yo prefiero siempre la preparación con aceite Johnson. No sé tú qué opinas. Yo también la hago más con aceite Johnson's que con glicerina carbonatada, porque además lo que me manifiestan los pacientes que usan glicerina, que de pronto ya vienen de unos días antes y les habían enviado la glicerina, me dicen que les tapa mucho el oído, que les genera mucha sensación de oclusión y molestia. No lo he visto con el aceite Johnson's. También se les puede mandar aceite de almendras, que es natural y que es suavecito y no les genera como molestia ni dermatitis, pero si yo mucha glicerina carbonatada no uso mucho, generalmente aceitico Johnson o aceite de almendras. Listo, Joanita, no hay más preguntas. Te agradecen por la información, por recordar y aprender nuevos tips. Y Ujú. nuevamente también yo te agradezco el compartirnos esta información siempre tan valiosa y a todos por participar y por estar siguiendo constantemente las charlas que estamos realizando. No, mi Vivi, gracias a ti por la invitación y un abrazo fuerte para todos. Muchas Feliz gracias. noche, Que estén muy descansen. bien. Hasta luego. Chao.